¿Qué onda, ¿cómo están? Y en este video les voy a mostrar cómo cambiar las pastillas de freno o balatas delanteras de un Volkswagen Vento o Polo, y básicamente aplica para la gran mayoría de vehículos. Puede que cambie solamente un poco la forma de quitar la mordaza o el caliper para poder hacer el cambio de las pastillas. Y es un proceso realmente sencillo, es un poco tardado, eso sí. Y vamos a usar unas herramientas que, bueno, básicamente tenemos todas en nuestro alcance, con excepción de la prensa. Tengo un pequeño trapo para poder hincarme. Necesitamos un pedazo de madera que no sea muy ancho, pero que sea fuerte, ya que vamos a hacer presión en él con la prensa. Y necesitamos una prensa el número 5. Yo compré una el número 3 anteriormente en AutoZone, la cual no me sirvió porque no quedó la medida. Así que necesitan una del número 5, la pueden comprar en las ferreterías y esta me costó 185 pesos. Necesitamos una llave de la medida 1/2 o en su caso podemos usar también un perico. Esto es para poder quitar los tornillos que están agarrando la mordaza o el caliper. Y por último necesitamos nuestro kit para cambiar las llantas. Lo ideal sería un gato hidráulico, pero pues bueno, vamos a hacer lo que tenemos al alcance. Las pastillas compresas en la marca Freitec son de cerámica y viene con un cambio de juego de rieles, viene con un lubricante para los rieles y el juego de 4 pastillas o bueno, balatas delanteras para el Volkswagen Vento. Esta es la balata que yo compré y ya tiene la ceja en medio. Esa ceja que tiene en medio es para que toda la basura, la tierra que pueda agarrar el caliper se quede en medio y no esté haciendo rechinidos. Y yo ya cambié las pastillas del lado del copiloto. Como pueden ver, ya estaban literalmente acabadas, entonces el cambio ya era pero urgente. ¿Cómo saber que tienes que hacer ya el cambio de las pastillas? Muy sencillo, cuando empiecen a rechinar, ten en cuenta de que tienes que hacer ya el cambio de las pastillas. No lo prolongues tanto, porque de no hacer el cambio cuando están rechinando y siempre lo dejan como que al final de su vida, puede pasar que comiences a dañar el disco y bueno, el cambio va a ser mucho más caro. El proceso que sigue es comenzar a usar el gato para quitar la llanta. Vamos a usar también la llanta de refacción como soporte para que en dado caso de que el gato se llegue a vencer, pues bueno, no caiga el disco y se nos dañen. No tengo que explicarles mucho cómo cambiar la llanta, ya que yo creo que si van a hacer ustedes el cambio de las pastillas, pues bueno, ya deberían saber cómo cambiar la llanta. Pero en dado caso de que no sepan, no hay ninguna bronca, solamente tienen que quitar o más bien aflojar los tornillos de la llanta cuando está el carro en el piso. Una vez estén aflojados, vamos a colocar nuestro gato por debajo de la muesca que tiene sobre el chasis. Vamos a colocar el gato y vamos a levantarlo hasta donde la llanta empiece a moverse por sí sola. Tengan muy en cuenta de cómo ponen el gato, sobre todo si es el gato que están viendo en pantalla, que es del peorcito que pueda haber realmente. Es el menos seguro, pero tienen que colocarlo bien para que no quede flojo y sobre todo tienen que tener el freno de mano puesto y hagan el cambio siempre en una superficie plana. Jamás tiene que ser en pendientes o en terrenos irregulares. Una vez que la llanta se pueda mover por sí sola, hasta ahí suben el gato y ya el resto sería comenzar a quitar el resto de tornillos para poder quitar la llanta. Recuerden que el tornillo que va en la parte superior, o bueno, el que esté en la parte superior de sus tornillos, de sus birlos, es el que tienen que quitar al final para que no cueste trabajo quitar la llanta por la presión que pueda hacer la misma sobre ese birlo. Ya con la llanta de fuera tenemos acceso al sistema de frenado, que es el disco, la mordaza o caliper y las pastillas de freno. En este video solamente vamos a cambiar las pastillas de freno. No vamos a hacer purga de líquido o cambio de líquido. Generalmente se hace entre los 35.000 a 45.000 kilómetros dependiendo del vehículo. En mi caso no aplica, ya que me dieron el carro con un servicio preventivo cuando me lo entregaron con los 100.000 kilómetros. Y en el caso del disco tampoco lo vamos a lijar. Mejor lleven ustedes a rectificar. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también dos cosas: no molestar el disco y tener cuidado con las mangueras que tienen los líquidos de freno. En el caso del caliper hay una manguera conectada por la parte de atrás y una manguera que está por detrás del disco de frenado. Si bien no se rompen o se desconectan fácilmente, tampoco tenemos que torcerlas. Tengan mucho cuidado con ello y básicamente son lo único que tenemos que tener en cuenta. El caliper solamente está agarrado con dos tornillos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Para quitarlo vamos a usar una llave de 1/2 o en su caso el perico. Tenemos que girar en sentido horárico y hacer un poco de fuerza, ya que están los tornillos puestos con mucha presión y es lo único que está agarrando el caliper. Una vez quitando los tornillos ya pueden salir fácilmente con las manos y guarden siempre los tornillos en una cajita o en alguna zona que no sea el piso. Generalmente los ponemos todo en el piso y están después tambaleando por todos lados. Lo único que resta es quitar completamente la mordaza o el caliper. El vehículo puede estar en parking o en neutral y solamente la quitamos sacándola en forma recta para liberar las pastillas. Una vez quitado el caliper, vamos a colocarlo por la parte superior del disco, teniendo en cuenta de no morder o aplastar ninguna manguera, sobre todo la manguera que está detrás del disco, y no hacer demasiados giros o hacer un giro inadecuado con la manguera que está justamente puesta en el caliper.
Para quitar las pastillas solamente hay que quitarlas igual sacándolas rectamente. Si están muy pegadas al disco pueden usar algún desarmador para liberarlas, pero generalmente salen fácil. Solamente hay que quitarlas en forma recta. Están por unos rieles, no es nada complejo quitarlas. Y tendremos que quitar la que está en la cara de frente y también una que está por la parte posterior. Como pueden ver, ya estaban también bastante gastadas. De hecho, ya no tenía nada de balata, o bien, ya no tenía nada de pastilla. Así que el cambio ya era necesario. Ya están, pues bueno, literalmente al ras. Y lo que sigue es, en mi caso, voy a también a cambiar el riel. Si su paquete que compraron de pastillas de frenado no tiene rieles, no hace falta que los cambien. Esto solamente, pues bueno, porque mi paquete tiene nuevos rieles, también se los quiero poner. Pero ya les repito que no es necesario ponerlos. En cuanto a marcas de pastillas, pues bueno, pueden comprar Frite, pueden comprar Goner. En fin, lo importante es que busquen que sean de cerámica y que tengan esa cegueta. En el caso de cambiar los rieles, vamos a poner un poco de lubricante en el riel para que pueda moverse bien la pastilla sin ningún problema. Y tengan en cuenta de que no debe de caer nada de aceite en el disco. Si cae un poco de aceite, de lubricante, límpienlo perfectamente bien, ya que de pasar ello, el disco no va a poder, más bien, la pastilla no va a poder frenar correctamente, se va a comenzar a patinar. No tendría por qué haber aceite ahí, pero tómenlo en cuenta. Las pastillas generalmente vienen con unas rebabitas, así que pueden lijarlas, o en mi caso yo solamente las froto una con la otra para quitar esas rebabitas que pueda tener y ya empezar a ponerlas sobre los rieles del disco. Vamos a colocarlas de la misma forma en la cual los quitamos, vamos a ponerlas sobre los rieles y vamos a hacer un poco de presión para que estas entren hasta el fondo. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior y superior, tengan en cuenta cómo va la forma para poder poner las pastillas, aunque no las pueden poner de otra forma, pero pues bueno, aún así sigan más o menos cómo va la forma de las pastillas. Una vez colocadas las pastillas viene el proceso pues más laborioso, por así decirlo, que es hacer retroceder el pistón por completo del caliper. Si no lo retrocedemos, no va a entrar el caliper en las pastillas. Tenemos que hacer esto sí o sí. Vamos a usar nuestra madera y vamos a usar la prensa para comenzar a hacer presión sobre el pistón y que este retroceda y quede completamente plano. Vamos a colocar la madera por encima del pistón y vamos a poner la prensa agarrando la madera y colocando el tornillo en la parte trasera del caliper para que la presión que hagamos sea uniforme por todo el pistón y no solamente de un borde. Esto puede hacer que lastimemos el borde, pero ya con la madera va a ser una presión uniforme. También hay que tener en cuenta que tiene un empaque, una goma, la cual tenemos que ver que esta no se esté mordiendo o que no tenga ningún tipo de doblez. Esa goma que están viendo es muy importante que no se rompa ni que esté mal doblada, así que aprieten un poco, apriétenlo lento, tómense su tiempo, no lo hagan rápido, den vueltas despacio para que no se bote todo el líquido de freno. Tenemos que retroceder todo el pistón hasta que esté completamente plano, como se puede ver en la imagen. Y una vez hecho esto, ya podríamos colocar nuevamente el caliper. El pistón está completamente retrocedido y ya podría entrar junto con las pastillas nuevas. También vamos a retroceder con las manos los dos unas pequeñas gomas donde estaban los tornillos, ya que estas también se expanden por la misma forma del caliper. Así que vamos a apretar solamente un poco para que no tengamos problemas al momento de meter el caliper nuevamente. Ahí es donde van a ir los tornillos, así que también tienen que estar un poco retrocedidos. Para colocar el caliper lo vamos a poner de la misma forma en la cual lo quitamos. Vamos a girar el caliper y vamos a colocarlo de la misma forma en la cual lo retiramos. Solamente hay que hacerlo en línea recta, cuidando que no esté mordiendo por la parte de atrás las pequeñas gomitas donde van los tornillos. Y ya solamente quedaría apretar nuevamente los tornillos en sentido contrahorárico a las manecillas del reloj. Vamos a apretarlo con mucha fuerza, ya que es lo único que está agarrando las pastillas. Así que métanle en buen el músculo ahí, porque esos dos tornillos tienen que estar bien apretados. Una vez hecho esto, solamente volvemos a montar la llanta. Y lo que hay que hacer ahora es, con el vehículo apagado, hacer varias veces presión en el freno. Van a sentir que se hunde, es normal. Tenemos que llenar de nuevo todo la manguera con el líquido hasta que quede completamente colocado el pistón nuevamente con las pastillas. Y vamos a hacer esto otra vez cuando prendamos el carro. Lo que sigue es hacer unas pruebas de frenado. Vamos a avanzar ya sea para atrás o hacia adelante 5 kilómetros y frenamos. Después 10 kilómetros y frenamos hasta que lleguemos a 50 kilómetros y frenemos de golpe y quede completamente pues he puesto el pistón en las pastillas. Les repito, van de 5, 10, 15, 20 para que esto quede bien. Y bueno, sobre todo es para que se acomode el pistón a las pastillas.
Y bueno, básicamente es todo, señores. Yo me despido, espero este video os haya gustado. Les repito, no es complejo, es bastante sencillo. Lleva su tiempo, pero no tiene mayor ciencia. Así que me despido, señores, que pasen un buen día, un besito para todos. Nos vemos y chao.